Permíteme que te haga una pregunta. Para ti, ¿qué es el arte? Por definición, el arte es morirte de frío. Con cada cara yo toco el cielo. Con cada cara. Madre mía, mal empezamos. Por definición, el arte es el uso de la materia, la imagen o el sonido para recrear obras bellas que apelen a una finalidad estética, a una utilidad o incluso a un sentimiento. Aunque siendo sincero, pienso que esta visión se ha quedado un poco obsoleta. Y si no, que le pregunten a Yoko Ono, a la cual se la considera hoy en día un artista. No debemos olvidar nunca la subjetividad del espectador cuando hablamos de arte. Porque siempre puede haber un cuadro que te haga soñar, una canción que te haga llorar, la película que te mantiene inmóvil sin poder articular palabra, incluso una receta que te haga viajar a tu niñez o un discurso que cambie el mundo entero. Todo, absolutamente todo, es susceptible de ser arte. Pero, ¿y los videojuegos? Empieza la fiesta. Shadow of the Colossus es un videojuego lanzado para PlayStation 2 en el año 2005 en Norteamérica y Japón y que llegó a Europa un año después, dejando una cosa muy clarita. Los videojuegos también pueden ser arte. Oh my God. Años atrás ya habíamos tenido títulos como Metal Gear o Final Fantasy VII que habían roto el mito de que los videojuegos no eran más que meros productos de entretenimiento en los que la jugabilidad tenía que destacar por encima de todo. Pues me temo que no, Champion, que más hubiesen querido muchas películas de Hollywood que poder jugar de esa manera con la narrativa. Y es que Shadow of the Colossus no es solo una historia a la que puedes jugar. Shadow of the Colossus es un viaje que recorreremos a través de sus colosales valles, desiertos y montañas, de su colosal arquitectura y banda sonora, y por supuesto sus colosos. Un viaje en el que debes entender solo una cosa: tú no eres el protagonista. Dicho esto, hoy, para todos ustedes, la experiencia Shadow of the Colossus, el arte hecho videojuego. Dos jóvenes enamorados, un mal presagio, una leyenda y un sacrificio. Shadow of the Colossus cuenta la historia de Wonder, un joven guerrero dispuesto a sacrificarlo todo por devolver a la vida a su amada, Mono, sacrificada por su pueblo para acabar con una maldición y evitar así que ésta cayese sobre todos sus habitantes. En esta aldea se cuenta una antigua leyenda sobre una tierra sagrada en la que habita un ser capaz de devolver la vida a quienes la han perdido. Pero hay un pequeño inconveniente. Entrar en esta tierra está estrictamente prohibido. ¡Me chupa un huevo! Y así es como Wonder, armado de valor, roba la espada sagrada, exhuma el cuerpo de Mono, los monta en Agro, su yegua, y emprende un viaje en busca de dicha tierra legendaria. Un momento. De pronto recuerdo que YouTube a veces me paga algo de dinero. Y aunque lo estaba guardando para el Lambo y el chaletazo con vistas al mar, decido comprarme una Play... No, esa no. Esa. Para poder traeros siempre el contenido de la mejor calidad. Porque Intiana no soy yo. Canal al que, por cierto, ya deberías estar suscrito y con la campanita activada. Intiana sois vosotros, que hacéis que esto sea posible. A ver, ¿por dónde íbamos? Así, por el juego. Después de cabalgar incansablemente por tierras lejanas, llegamos a la tierra de leyendas que deja de ser legendaria en el preciso instante en el que descubrimos su existencia. Accedemos a un imponente santuario, donde pondremos el juego en difícil y somos sorprendidos por un grupo de sombras. Shadow significa sombra. Lo vas pillando, ¿no? Que se desvanecen al presenciar que somos los portadores de la espada antigua. Es entonces cuando contactamos con Dormin, el ser con la voz bastante chunga capaz de controlar las almas de los muertos, que nos cuenta que para llevar a cabo el ritual hay que destruir los 16 ídolos que se hallan en el santuario, una tarea que ningún ser mortal puede llevar a cabo. Pero no todo está perdido. En esta tierra existen también 16 colosos asociados a dichos ídolos y cuya muerte supondrá la caída de estos. Solo una última advertencia. ¡Me chupa un huevo! Y así es como después de 4 eternos minutazos de contextualización nos ponemos a los mandos listos para explorar un vasto mundo cuya única guía será la luz emitida por tu espada que te indica el camino a seguir hacia el siguiente coloso. En la rotonda, toma la segunda salida. Todo parece indicar que el coloso debe estar por aquí. Así que bueno, aplicamos la de saltar, un poquito de trepar... Cuidado, un poquito de scroll lateral, otro salto pero para atrás y por fin... Joder. A ver,
No te pongas nervioso, que no es para tanto. Los colosos, como su propio nombre indica, son seres gigantes, salvo excepciones, por los que tendremos que trepar en busca de sus puntos débiles, ya que son invulnerables en el resto del cuerpo. Por ejemplo, con este primero aprovecharemos una herida que tiene en la pierna para hacer que se agache y así poderle trepar por la espalda y una vez arriba... Meto cuchillo, saco tripas. Meto cuchillo, saco tripas. Y cuando la violencia y la banda sonora alcanzan su punto más alto de epicidad, se muere y somos atacados por una energía oscura que brota de su cuerpo y que nos manda de un viaje peyotero de vuelta al santuario del comienzo. Allí despertamos y presenciamos la caída del primer ídolo, cuando de pronto Dormin nos contacta de nuevo y nos da indicaciones sobre nuestro siguiente objetivo. Así que vuelta a recorrer el mundo armados con nuestro GPS en busca del próximo coloso. A 50 metros salta por el precipicio. Una vez abajo nos encontramos con el siguiente coloso, aún más grande, aún más imponente, pero sospechosamente inofensivo. Tal vez el juego nos esté queriendo decir algo. Si es que fíjate, la criatura es tan indefensa que tan solo con una flecha, aplicando una técnica a la que llamaremos la flecha truco, podemos hacer que caiga para subir a su lomo y hacerlo debido. Además, puedes estar tranquilo porque si pasas un rato dando vueltas sin saber cómo abordar un coloso, el juego interpreta que eres tonto y una voz en off te dice lo que tienes que hacer. Claro, el piedratruco. Uno a uno vamos acabando con los colosos, cada uno completamente diferente al anterior, rodeado de un majestuoso escenario y una banda sonora que aumenta el nivel de epicidad a cada paso que das. Por ejemplo, lucharemos contra un coloso volador al que tendremos que cabrear de nuevo usando el flecha truco y al que podremos subirnos cuando intenten vestirnos. Brutal. U otro subacuático al que tendremos que agarrarnos cuando salga a la superficie intentando evitar los arpones eléctricos que tiene a la espalda. Mierda. Vale, Indiana, muy bien, el juego muy bonito, los colosos muy grandes y los combates muy épicos, pero es un juego sin más. No, mi pequeño Padawan, no. Shadow of the Colossus nos cuenta mucho más de lo que se ve a simple vista. Análisis esotérico. A simple vista, Shadow of the Colossus es un videojuego aparentemente vacío. Salvo en los combates llenos de acción, el resto del mapa es un vasto mundo con el que no tendremos prácticamente interacción. Pero ¿acaso no es eso lo que busca el juego? Fumito Ueda, creador del juego y de otras obras conceptuales como Ico o The Last Guardian, lo definió como arte por sustracción, es decir, reducir la experiencia a la mínima expresión. Es el equivalente a componer una canción con una sola nota o a pintar un cuadro de un brochazo. Esto choca fuertemente con lo que entendemos como videojuego y genera en el jugador una sensación de soledad y desconsuelo, como si algo estuviese mal. Y viéndolo con perspectiva es la mejor manera de entender Shadow of the Colossus, porque a pesar de parecer que estamos llevando a cabo una tarea titánica, simplemente estamos rompiendo el equilibrio de un lugar que durante eras ha permanecido impasible por conseguir un propósito egoísta. Los colosos, aunque imponentes, no parecen querer hacernos daño, simplemente vagan por el mundo esperando la eternidad, y solo reaccionan cuando tú rompes su calma. El juego se esfuerza continuamente en darnos esa sensación. Cuando cabalgas, la cámara intenta siempre sacarte del plano, dando a entender que tú no eres importante. Lo importante es el mundo que te rodea. No hay brújula, no hay minimapa, no hay nada. El plano es completamente limpio. De nuevo, tú no eres el protagonista. Cada vez que derrotas a un coloso, una cámara lenta y una música melancólica reflejan la atrocidad de nuestros actos, convirtiéndonos de facto en el antihéroe de la aventura. Me chupa un huevo. Cuando llegues a las escaleras, tírate como una normal. Ha llegado a su destino. Después de derrotar al octavo coloso, tenemos una alucinación muy a los Silent Hill mientras un grupo de haters observan todo lo que hacemos. Y desde este punto, el juego se complica exponencialmente. Como ya te habrás dado cuenta, cada combate funciona como una especie de puzzle, que por lo general suelen ser bastante evidentes, hasta que desde este punto te enfrentas a otros bastante más jodidos. Por ejemplo, saliendo de la dinámica del juego, nos enfrentamos a este coloso de tamaño mucho más asequible, pero infinitamente más agresivo. ¿Y cómo lo derrotas? Pues mira, tienes que hacer que golpee una hoguera. De la hoguera sale una antorcha.
y con la antorcha lo asustaremos para tirarlo por un barranco y que se rompa su coraza. El fuego truco de toda la vida. Y ahora te toca un combate de pura paciencia en su lomo calculando el momento exacto para golpearlo sin que te tire. Otro, el bicharraco este que si ya es difícil encontrar el momento de subirte a su cabeza, una vez arriba no hay puntos débiles. ¿Y qué hacemos? Pues tenemos que dirigirle golpeándole los cuernos hacia unas plataformas para que se suba y deje expuesta la barriga. El cuerno truco. Y mi favorito, el puto mono, que no hay por dónde cogerlo. Además, el juego se ríe un poco de ti porque, ojo, a la pista que te lanzan. Así, no me digas. Pues resulta que te tienes que poner sobre esta plataforma. La tiene que pisar para levantarla. Ok, pues para arriba. Luego tiene que golpear las columnas con la espada para destruir la estructura y poder seguir subiendo. Una vez arriba nos tenemos que poner sobre el puente y atraerlo para que lo destruya de otro espadazo. Y cuando por obra y gracia del Espíritu Santo has adivinado todo esto, te lías a machetazos con él pero sin poder bajártelo. Porque resulta que el último punto débil lo tiene en la mano que sujeta la espada. En fin, una puta locura. Y si no has jugado el juego y te he jodido el combate, pues ¿qué quieres que te diga? El juego es de 2005. Haber sido más rápido. Una vez derrotados los 15 colosos, por fin podemos abrir la puerta que nos conducirá hacia el reto final. A lomos de nuestro fiel corcel atravesaremos un puente que de pronto se viene abajo y Agro, en un último acto de heroísmo, se sacrifica por nosotros para poder llevar a cabo nuestra misión. Y con el corazón roto pero la determinación intacta, es el momento del último de los colosos. Malus, el coloso colosal. Malus es un coloso de la talla de un edificio de 15 plantas al que primero tendremos que acercarnos esquivando sus golpes y usando un sistema de túneles, bastante jodido en verdad, y una vez a sus pies comenzar el ascenso hacia su cabeza. Para ello tendremos que hacerle daño en algunos puntos para que se mueva y aprovechar esos movimientos para alcanzar nuevas zonas de su cuerpo. Mira este salto. Bien, ¿no? Ok, pues la primera vez que jugué ragiteé porque fui incapaz de hacerlo. Y una vez alcanzamos la testa, castigarlo hasta hacerlo caer. Como todos, vaya. Justo tras derrotar al último de los colosos, comienza una cinemática en la que vemos como Emon, el chamal de nuestra aldea, llega al santuario con un equipo de soldados para evitar que se complete el ritual. Pero ya es demasiado tarde. El último ídolo cae y aparece Wonder con un aspecto completamente deformado, al que intentan detener, acabando con su vida. Es en este punto cuando nos damos cuenta que Dormin es un ente maligno cuya alma fue dividida en 16 pedazos custodiadas por los 16 colosos para evitar que destruyese el mundo. Wonder solo ha sido la herramienta para llevar a cabo sus planes, y Dormin hace posesión de su cuerpo para intentar evitar que el chamán escape, pero este logra huir destruyendo la espada antigua y sellando el alma de Dormin para siempre. Es entonces cuando el puente cae, evitando así que nadie nunca jamás pise estas tierras. Pero tal vez no todo era mentira. De pronto Mono regresa a la vida. Y lo mejor de todo, Agro sobrevivió a la caída. Del pozo donde cayó Dormin de pronto emana el cuerpo de un bebé más feo que el del protagonista de Fallout 4, al cual Mono recoge y se dirigen a un jardín paradisíaco que hay en lo alto del santuario para pasar allí el resto de la eternidad. Bueno, y tú dirás, Intiana, no entiendo una puta mierda del final, pero seguro que tiene una explicación súper guapa con un simbolismo tremendo. Pues no, incluso el propio Fumito Ueda dijo que el final de Shadow of the Colossus no tiene explicación. Simplemente es un final libre de interpretación y que sea el propio jugador el que saque conclusiones. Un cachón del tío, vaya. Hay quienes relacionan el juego con la historia de Adán y Eva, otros con la filosofía del karma. Incluso hay quien lo relaciona con lo destructivo que resulta el ser humano para la naturaleza. Interpretación que a mí me gusta bastante, la verdad. Ahora te toca a ti sacar tus propias conclusiones. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado este pedazo de titulazo al que si no has jugado deberías darle una oportunidad, además de activar la campanita para no perderte los próximos vídeos. Déjame en los comentarios qué te parece Shadow of the Colossus y cuál es tu interpretación del juego. Yo soy Intiana y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos! Suscríbete, maldito bastardo.